Habréis visto en más de una ocasión, o si me habéis visto trabajando por ahí en la vida real, que siempre voy con un MacBook Air. ¿Por qué? Me gusta Apple, me gusta lucir esta manzana flameante en el Starbucks. Bueno, pues el motivo por el que yo uso Mac es la duración de la batería. En un Mac podemos tener entre 12 y 22 horas dependiendo de lo que estemos haciendo. Esto es algo que en el mundo de los portátiles Windows siempre ha sido imposible. En cuanto desconectas un portátil Windows de la corriente, tienes esa ansiedad, esa sensación de que el tiempo se te acaba y sobre todo cuando el portátil no está enchufado, se nota. O sea, literalmente cuando lo desenchufas, el brillo se baja solo y automáticamente se pierde la mitad de la potencia del portátil. En otras palabras, el Mac está pensado para funcionar con la batería, mientras que en PC necesitas la corriente eléctrica para funcionar como toca. Y esto era así por lo menos hasta 2024. Las cosas han empezado a cambiar. Hace un par de años Microsoft se alió con Qualcomm para solucionar este problema, o por lo menos para intentarlo. Y a partir del año pasado empezamos ya a ver portátiles con procesadores muy especiales pensados para competir directamente con los MacBooks en el mundo de Windows. Estos son los portátiles con Snapdragon X. Este que tengo aquí es el ZenBook A14, creado por Asus para ser, pues básicamente un MacBook Air killer. Hicimos pruebas de batería y la batería le duró casi 22 horas, algo así como una media hora menos de lo que le duraba al MacBook Air, sin modo de ahorro de energía y sin nada por el estilo. Y el motivo por el que quería probar esto es porque estoy cansado de usar Mac. No todos los programas que uso están para Mac, a veces tengo algunos problemas de compatibilidad, cosas de macOS que funcionan mal, y bueno, creo que este ZenBook podría ser mi nuevo portátil. Pero para que sea mi nuevo portátil no solo basta con tener una buena duración de batería, hay otras pruebas que tiene que pasar, y creo que es una gran ocasión para hablar del nuevo Snapdragon X y si realmente es una alternativa que tiene sentido en el mundo de los portátiles. Y os digo desde ya que bueno, está costando un poquito venderlos. El año pasado en el Q4 tuvieron un 0,8% de ventas de portátiles. No les ha ido demasiado bien. Este es el ZenBook A14 que vimos en el vídeo del CES de hace un par de meses y fue uno de los dos productos que más me llamó la atención de toda la feria. Es un portátil ultraligero que pesa menos de 1 kilo, de 14 pulgadas y que tiene una pantalla OLED. Esto ya es bastante interesante, ¿vale? La pantalla OLED mola muchísimo, el peso es súper interesante también porque la verdad que pesa menos que el MacBook Air, y el motivo por el que pesa menos es que está hecho de un material muy especial que se llama Ceraluminum. Luego os lo cuento un poquito más, pero ya os cuento que es algún tipo de aleación química entre aluminio y cerámica, que le da una superficie de cerámica que parece piedra y que hace que sea también tan ligero. Pero bueno, lo más importante ahora mismo es ese procesador, ¿no? El Snapdragon X. Pero para entender un poco mejor este tema, os voy a contar cómo hemos llegado hasta aquí, o sea, por qué esto existe. A mitad de la década de los 2000, si querías ver tu correo, bajarte música y ver vídeos en el recién salido YouTube, tenías dos opciones, un portátil o una torre. Estos dos tipos de ordenadores tenían sus procesadores. El procesador sería algo así como el núcleo, el motor que corre los programas y que se encarga de ejecutar todo lo que hacemos en el PC. Y en aquella época, tanto para torres como para portátiles, el que dominaba el mercado era Intel. Es más, en 2005 Apple hizo un acuerdo con Intel para que todos sus productos, o sea, todos los Macs, MacBooks, etc., llevasen procesadores de Intel, ¿no? Ya que eran los mejores del momento. Y en 2006, cuando estaban trabajando para sacar el iPhone, que todavía no existía, le pidieron a Intel que les hiciera un procesador especial para este dispositivo. ¿Intel qué dijo? Pues que no. Intel estaba muy liada con cosas más importantes para dedicarse a esa tontería, ¿no?, del iPhone. ¿Quién sabía si iba a triunfar, si no iba a triunfar? Así que bueno, Apple necesitaba un procesador y después de mirar muchas opciones acabaron trabajando con Samsung. Y Samsung se basó en los diseños de chip creados por una empresa que se llama ARM. El primer iPhone de 2007 llevaba este chip y fue todo un éxito en cuanto a rendimiento, por lo menos para lo que el smartphone hacía en esa época, ¿no?, que tampoco hacía mucha cosa. Pero Apple quería el mejor rendimiento y todavía más control, así que decidió hacer lo que hace cualquier empresa grande cuando quiere empezar a hacer algo que no sabe muy bien cómo hacer, y es comprar una empresa que se dedique a eso. Compró Palo Alto Semiconductor y creó el Apple A4. Este fue el segundo chip de Apple y seguía utilizando estos diseños de ARM. ¿Qué significa usar los diseños de ARM? Bueno, pues ARM no hace chips en sí, sino que hace los diseños. Y diseñar un chip es algo absurdamente difícil. Vamos, que si necesitas fabricar un chip, casi mejor que el diseño te lo haga alguien que sepa bien lo que está haciendo. Si tú sabes lo que estás haciendo, bueno, puedes diseñarlo tú, como hace por ejemplo Intel o AMD. Pero en el caso de la mayoría de empresas, ARM tiene un desarrollo bastante avanzado, entonces te conviene ir ahí, pagar la licencia y utilizar sus diseños para pues tu próximo chip o tu próximo procesador. Y esto es lo que hacen pues hoy en día la mayoría de fabricantes de chips, tanto de smartphones como de routers como de dispositivos inteligentes. Se basan en diseños de ARM. Pues eso, entonces teníamos a Apple que tenía este chip, el A4, que estaba basado en los planos de ARM. Pero esto no les era suficiente. Después del A4 decidieron comprar alguna otra empresa y empezar a modificar los procesadores por su cuenta. Empezaron con el diseño de ARM como base, pero lo modificaron aún más para conseguir más potencia y menos uso energético. Así fue como sacaron el A6, el procesador más avanzado hasta la fecha, que era el doble de potente que el A4.
Y a partir de ese momento, Apple fue siempre la número 1 en procesadores de móviles. El chip del iPhone, de hecho, es cada año el más potente que tenemos en el mercado. En algún momento se solapa que hay uno mejor, pero normalmente cuando sale el chip de iPhone es el más potente que hay de todos, ¿no? Total, fueron pasando los años y en 2020 Apple anuncia que va a dejar de trabajar con Intel y que va a empezar a utilizar un nuevo tipo de procesadores para sus ordenadores. A estos procesadores les llamaron Apple Silicon y están basados en la misma tecnología que los procesadores del iPhone. O sea, lo que hicieron fue coger este chip basado en ARM que tenían ya en todos sus iPhones, iPads, etcétera, y lo metieron dentro de sus portátiles. Y poco a poco en todos los ordenadores de la marca. Los primeros fueron el M1. Ahora vamos por el M4, es la cuarta generación y es el procesador que tengo en este MacBook Air que tengo aquí conmigo y es con el que suelo viajar, normalmente cuando me voy de viaje. ¿Por qué os hablo tanto de Apple, me preguntaréis? Bueno, pues por Gerald Williams. Gerald Williams fue nada más y nada menos que el director de la arquitectura de plataforma de Apple. Fue el que dirigió el desarrollo desde el A6, aquel procesador que os dije que duplicó la potencia de los anteriores, hasta el M1, ¿vale? Fue el ingeniero principal detrás del diseño del chip M1, que fue el primero de Apple que tuvimos en los portátiles. Bueno, pues Gerald, en 2019, antes del lanzamiento del M1, decide irse de Apple y se lleva consigo a dos ingenieros, que bueno, supongo que eran amigos suyos y que eran muy buenos también, y decide montarse su propia empresa. Tened en cuenta, pues eso, que Gerald era el diseñador del M1, era el jefe de arquitectura y que tenía un montón de conocimiento y un montón de experiencia con ARM. Y usando ese conocimiento, pues montó una nueva empresa que se llamó Nubia, a no confundir con Nubia, ¿no? Que es una marca de móviles. Nubia estaba dedicada a hacer chips para servidores basados en diseños de ARM. Esto a Apple evidentemente no le hizo ninguna gracia y hubo demandas de por medio, pero al final se quedó un poquito en el aire porque bueno, no terminó de cuajar. Nubia no llegó a ser popular en servidores porque en 2021 aparece Qualcomm y la compra por 1,4 miles de millones de dólares. Qualcomm es la empresa detrás de procesadores como el Snapdragon, que es el chip que llevan la mayoría de móviles del mercado, incluido el Samsung S24 Ultra. Es una empresa especializada en procesadores de móviles y es la que le hace la competencia directa a Apple en el sector, ¿no? De tablets, móviles, etcétera, todo lo que es la era post-PC. Cuando Qualcomm vio que Apple se metía en el mundo de los portátiles, hizo lo que cualquier empresa grande hace cuando se quiere meter en algo nuevo que no tiene recursos todavía para hacer, y es comprar una empresa que ya lo está haciendo, ¿no? Como hizo Apple en su momento con las que hacían chips. Así que decidió comprar Nubia. Y por fin en 2024, hace prácticamente un año, anunciaron el Snapdragon X. Y esto es importante, ¿vale? Por dos cosas. La primera es que el Snapdragon X no está basado en los chips de los móviles, ¿vale? O sea, no es un chip que está basado en la misma tecnología que vemos a lo mejor en un Samsung S25 Ultra, sino que está basado en todo el trabajo que venía haciendo Gerald con su equipo en Nubia, que era pues ese procesador para servidores. Y el segundo punto es que este procesador está diseñado por un equipo que es el que trabajó para llevar el M1 a la vida, ¿no? Y por eso había tantísimo hype en traer esto al mundo de Windows, al mundo de PC. Del Snapdragon X hay dos variantes, tenemos el Elite y el Plus. El Elite tiene 12 núcleos y es la versión más potente, mientras que el Plus tiene dos versiones, una de 10 y una de 8. Bueno, pues ¿cómo ha ido la cosa? Voy a empezar hablando de lo más importante, la batería. Este portátil con el Snapdragon X Plus tiene casi la misma duración de batería que el MacBook Air, casi la misma. Hicimos varias pruebas, ¿vale? Hicimos una donde reproducíamos vídeos en una playlist durante horas y horas y horas hasta que se acabe la batería, dejamos el brillo a la mitad, el volumen activado más o menos al mismo volumen. Luego también hicimos otra donde simplemente pues era trabajo de ofimática, ¿no? Navegar por internet, escribir, investigar, lo que hago yo en el canal básicamente, ¿no? Lo que hago en mi día a día. En los dos casos la duración fue muy parecida, pero bueno, de esas dos pruebas la más fiable es la de los vídeos, porque estamos haciendo literalmente la misma tarea. La duración fue muy parecida, hora arriba, hora abajo. Por lo que promete bastante, ¿verdad? Pero donde la cosa se complica es en la potencia. No quiero aburrirte tampoco con muchísimos números, así que te voy a contar directamente las conclusiones y te voy a poner algún dato en pantalla para los más geeks que quieran verlos. Hay tres apartados muy importantes aquí: el rendimiento mononúcleo, el multinúcleo y la GPU. Vamos a empezar con el mononúcleo. Esto básicamente es cómo rinde con un solo núcleo. Y esto es importante porque afecta mucho a la velocidad de navegación por internet, a la hora de abrir aplicaciones, trabajar con Excel, usar Word, programar o moverte por Figma, por ejemplo, ¿no? Cualquier tarea en la que estás tú interactuando con el ordenador, haciendo clic, escribiendo, moviéndote, etc. En esto, el mejor es el M4 de Apple, vamos, sin ningún lugar a duda. ¿Se nota al usarlo? Pues sí, se nota un poco, ¿vale? El Mac responde más rápido, es más ágil al abrir cositas, al abrir programas, al moverse entre ventanas. No quiero decir que el Plus realmente sea malo, pero claro, si los comparas uno al lado del otro, se siente que el Mac es más rápido. El segundo punto es el multinúcleo, y esto afecta a edición de vídeos, virtualización con Docker, que si no sabes lo que es, ignóralo, compilación de código, tener 1000 programas abiertos a la vez o hacer renders en Blender. Aquí el Snapdragon X Elite sorprende, aquí sí que está a la altura y se acerca muchísimo al M4.
El Plus, por otro lado, sí que se queda un poco más corto, con un 30-33% menos de rendimiento, pero tiene sentido porque también tiene menos núcleos. Por lo cual, en este tipo de tareas son parecidos, teniendo el Plus, que es un poco peor. Donde la cosa realmente cambia es con la parte de los gráficos. La tarjeta gráfica normalmente se relaciona con videojuegos, ¿vale? O sea, pensarás que la gráfica es importante para jugar, pero estos dos portátiles ninguno está pensado realmente para jugar a videojuegos. Aquí donde nos va a afectar es en programas como Blender, Photoshop, DaVinci Resolve, Adobe Premiere, que aquí de nuevo, si no usas nada de esto, pues tampoco te preocupes mucho por este apartado, pero aquí sí que la cosa es un poco humillante, ¿vale? El M4 es muy superior. ¿Qué significa esto? Bueno, que más o menos puedes editar vídeo, puedes editar proyectos sencillos en el Snapdragon, pero no es el portátil que yo me compraría ni de lejos para ese tipo de tarea. Entonces, la comparativa entre el MacBook Air con M4 y el ZenBook A14 en rendimiento es un poco dura. Evidentemente no vas a pasar de un M4 a un A14, pero sí que si vienes, por ejemplo, de un portátil ultra fino de Intel o de AMD, sí que vas a notar una mejora en rendimiento y además en duración de batería, ¿vale? O sea, sí que es mucho mejor que todo lo que teníamos hasta ahora en el mundo Windows, pero contra el M4 todavía no está ahí. Incluso en el tema de eficiencia energética, sí que es verdad que hay algunos momentos en los cuales el Snapdragon, cuando le pides tareas que necesitan mucho rendimiento, consume más que el Mac y gasta batería más rápido, ¿vale? Esto es algo que también hay que tener en cuenta. Pero lo que más me ha llamado la atención, ¿vale? Es a nivel físico. El MacBook Air solía ser un portátil con una calidad buenísima y en estas últimas generaciones, como el rendimiento entre MacBook Air y MacBook Pro es prácticamente igual, lo que han hecho ha sido bajarle la calidad al MacBook Air para potenciar las ventas del MacBook Pro. Yo también tengo algún MacBook Pro, de hecho tengo un MacBook Pro M4 también con el procesador más básico de todos y tengo que decir que la calidad del teclado, del chasis, de la pantalla es mejor, ¿vale? Es sencillamente mejor, es una gama superior. Y como podéis ver, esto tiene, pues, yo que sé, un añito de uso o menos. Podéis ver que el teclado está todo marcado, ¿vale? Veis aquí que las teclas se han marcado, aunque esto pasa en todos los Macs. Podéis ver aquí incluso que tengo una pequeña muesca. Es un golpecito dentro de la mochila. Otros golpecitos dentro de la mochila que tengo por aquí. Aquí algún abollón. Esto es raro, ¿vale? Esto es raro. Esto está pasando porque las capas de aluminio del MacBook Air son más finas que nunca. También en la pantalla tengo algún pequeño defecto y en general la calidad no es la que solía ser. Además, sí que es verdad que este portátil es bastante ligero, pero si quieres una gama superior te tienes que ir a por el MacBook Pro, y el MacBook Pro sí que, sinceramente, me parece un poquito pesado para llevar en la mochila. Y eso es algo que al final es normal, ¿no? Si no, el MacBook Air literalmente canibalizaría las ventas del MacBook Pro, que es un portátil más caro. Y también se nota en otro aspecto, ¿vale? Y es en los conectores. O sea, como podéis ver, este portátil solo tiene dos puertos USB-C aquí, el puerto de carga, y aquí tiene un jack de auriculares y ya está, no tiene nada más. Y esto a mí pues está bien, ¿vale? Es el aro por el que tienes que pasar cuando tienes Apple, pero sí que es algo que echo de menos del mundo Windows. Y es una cosa que me llamó la atención de este portátil. Primero que nada, el peso. Este portátil parece de juguete, ¿vale? Parece de broma. Lo cual, al principio, sí que te raya un poco porque dices, hostia, la calidad no va a ser la misma que el Mac, ¿vale? El Mac es más pesadito, se siente más sólido, esto se siente como un trozo de plástico. Es un producto mucho más ligero porque los materiales que están hechos de esta aleación de aluminio con cerámica, pues son más ligeros en general. En cuanto a construcción, sí que es un poquito más blando, ¿vale? Quizás el material es más fino que el del MacBook. Se mueve muchísimo más, pero sí que es verdad que consigue pesar menos de 1 kilo. Aunque claro, si este ya me parecía frágil y muy susceptible a los golpes, este habrá que ver cómo acaba después de un año de uso, ¿no? Como tiene este, para viajes, para tirarlo en la mochila, etcétera, etcétera. Luego también el acabado en sí es como una especie de piedra, es un acabado cerámico que tiene una ventaja y es que se raya muy poco, no deja ningún tipo de huellas, pero a mí personalmente me hubiese gustado un acabado un poquito más brillante como el que tiene el MacBook, pero bueno, me gusta, ¿vale? Es cuestión de costumbre, también estoy acostumbrado al otro. Y lo que sí me gusta muchísimo de este portátil, que no tiene el Mac, y es una pena, realmente es una pena, es la pantalla OLED. O sea, la pantalla OLED, mirad, aquí estaba haciendo pruebas de Photoshop y tal, la pantalla OLED es brutal. Yo no entiendo cómo en 2025 Apple no tiene una pantalla OLED en sus portátiles. O sea, yo creo que eventualmente la sacarán, pero de momento no la tienen. Deben tener un muy buen acuerdo con un fabricante que les debe hacer las pantallas a medida, deben tener una tirada muy grande y no les debe salir a cuenta de momento cambiar la tecnología, pero la pantalla OLED en general a día de hoy son todo ventajas, porque tiene colores muy fieles, tiene negros muy profundos y además otra cosa muy buena es que gastan menos batería, por lo cual también añaden, ¿no?, esa batería extra al portátil. El touchpad también está muy bien. Ya sabéis que si venís de Mac, especialmente el tema de touchpads, teclados y tal, suele ser mejor en Mac que en PC, pero en este caso está muy bien resuelto y el teclado en concreto me gusta más que el del MacBook Air, pero sí que el touchpad sigue siendo mejor el de Mac, por lo menos para mí, que estoy más acostumbrado a ese. Pero bueno, yo creo que podré vivir con él. En un mes pues no he tenido ningún problema. Me gusta el hecho de que en el Mac podemos ajustar la dureza del touchpad. Aquí no se puede, pero bueno, tampoco creo que sea un problema. Y lo que sí me gustó, que os quería enseñar, son los puertos, ¿vale? Aquí tenemos HDMI, importantísimo, HDMI, USB-C, jack de auriculares y un USB normal. Esto es lo que más echo de menos en la vida, ¿vale? O sea, tener un maldito USB normal y corriente. O sea, cada vez que quiero conectar, o sea, es que me siento estúpido, quiero conectar un ratón, un mouse gaming de gama alta, tío, o sea,
o cualquier cosa, y es como, necesito un adaptador, necesito un dongle, porque si no, literalmente no lo puedo conectar. Así que agradezco mucho, la verdad, que exista este puerto en el portátil, y ya solo por esto y por el HDMI, casi que me vale la pena el cambio, ¿sabes? Este no tiene la pantalla táctil, y sí que es verdad que el Mac tiene algunas cosas muy guays, como por ejemplo el hecho de que puedes usar los AirPods, y si tienes todo el ecosistema de Apple, ¿no? Con los AirPods, el iPhone, el Mac, etcétera, pues todo está muy bien integrado. Ya lo veremos esto en el vídeo del ecosistema de Apple. Llevo prometiéndolo 3 años este vídeo. Y en general no creo que tenga nada que envidiarle al MacBook Air en concreto, pero sí que es verdad que el MacBook Air se siente un poquito más robusto, ¿no? Más pesadito, más sólido. Aquí ya depende un poco de si quieres elegir, ¿no? Algo que sea más ligero, ¿vale? Que pese menos de 1 kilo. O si quieres el MacBook Air que pesa más, pero se siente mucho más rígido. Aunque ya estáis viendo que la calidad tampoco es la que era. Y otra prueba que quería hacer, muy importante para mí, es el sonido de los altavoces. Sí. He comprado un contenedor de barco porque quería un contenedor de barco. ¿Estás listo para desentrañar todos los secretos que hay? No hay nada que enseñar aquí, ¿eh? No se puede ver nada. Juegancito, ¿subes o no? Juegancito, ¿subes o no? Es la primera vez que pruebo un portátil Windows y me gusta más el sonido del portátil Windows que el del Mac. No es gran cosa, pero tengo un NAS con... O sea, las voces se escuchan más definidas, sobre todo en los agudos. Y viendo todo el tema del rendimiento, viendo las grandes diferencias que tenemos entre Mac y PC, ¿quién se iba a comprar esto a día de hoy, vale? ¿Quién se iba a comprar una Snapdragon? Y ese es el motivo al final por el cual el año pasado vimos tan pocas ventas a final de año, porque no tiene demasiado sentido, ¿no? Tiene sentido en el caso de que tú sí o sí quieras tener Windows y no quieras tener Mac. Por temas de trabajo sí o sí necesites usar Windows, porque si realmente el sistema operativo te da absolutamente igual, pues tiene sentido, ¿no? Comprar este portátil que al final tiene un chip más potente. Pero, y este es el gran pero, ARM no es compatible directamente con x86. ¿Qué significa esto? Pues que Windows y prácticamente todos los programas que existen para Windows están hechos para funcionar sobre x86. Google Chrome, Photoshop, Visual Studio, juegos, controladores de dispositivos, herramientas profesionales, todo es x86. Entonces, ¿cómo puede ser que tengamos Windows en este portátil con Snapdragon X? Bueno, primero que nada, Microsoft ha creado una versión para ARM. Esto no es algo nuevo, ya lo tenían, solo que ahora lo han optimizado para poder funcionar bien con estos procesadores. Esto no es un proyecto de Qualcomm, ¿vale? El tema de crear estos procesadores, sino que aquí han estado trabajando Microsoft y Qualcomm a la vez, muy cerca, para llevar esto al siguiente nivel. Por lo cual iremos viendo mejoras y mejoras con el tiempo a medida que vayan actualizando el software. Para solucionar el problema de los programas hechos para x86, Microsoft también creó un traductor. Y el traductor lo que hace es transformar los programas que están hechos para la plataforma antigua, ¿vale? Para x86 de toda la vida, en ARM. Y esto lo hace en tiempo real, pero también cuando lo hace la primera vez, se queda guardado el código traducido y la segunda vez que lo ejecutas, pues carga más rápido. Por lo cual han hecho un gran esfuerzo, ¿vale? Para correr todos esos programas, correr Windows y un poco todo el ecosistema dentro de un portátil que no es x86. Y la verdad es que funciona bastante bien. En cualquier caso, yo sí que me lo sigo planteando, ¿vale? Porque sí que quiero usar Windows, así que no me importan tanto las pruebas de rendimiento en crudo, ¿no? Que al final las pruebas de rendimiento son números, ¿vale? Que nos dicen qué diferencia entre uno y otro, pero no nos dicen lo que realmente importa, y es, ¿voy a poder trabajar con él? Bueno, pues para responder esa pregunta, estuve trabajando con el portátil durante un mes como ordenador principal y como portátil en general, y lo sorprendente es que sí, ¿vale? Pude hacer prácticamente todo lo que quería con él. No pude editar vídeos a 4K, ¿vale? Esto sí que no lo voy a hacer en este portátil, pero tampoco lo hacía en el MacBook Air. ¿Qué es lo que estuve probando? Bueno, primero que nada, el paquete de Office, ¿vale? Word, Excel, PowerPoint, Outlook, todo esto funciona sin ningún tipo de problema. Evidentemente, navegadores como Edge, Google Chrome, aplicaciones como Notion, Slack, Discord, WhatsApp, Spotify, Zoom, Teams, todo esto funciona sin ningún problema, como era de esperar. Luego tenemos aplicaciones como Photoshop, Illustrator, Lightroom e incluso Premiere Pro, que con proyectos básicos funcionan, ¿vale? No son tan rápidas ni van tan fluidas como en un M4, pero se pueden usar. Figma, por otro lado, que es una aplicación que yo uso mucho, pues esta va igual que en cualquier otro sitio, no he notado ningún problema, incluso me ha ido mejor en este portátil versus el MacBook Air. Visual Studio Code para programadores y Visual Studio 2022 ARM64 Preview también funcionan genial. De hecho, Microsoft está empujando fuerte para que el desarrollo en ARM sea prácticamente nativo. Y la parte así un poco complicada fue Docker, ¿no? Que yo intenté pues instalar Docker en este portátil, lanzar máquinas virtuales y todo eso, y no tiene soporte completo de momento, ¿vale? Puede usarse con contenedores Linux ARM64, que no es lo ideal, pero bueno, que se puede hacer. ¿Qué es lo que no funciona bien? Bueno, pues Google Drive no me funcionó para escritorio, ¿vale? La web sí, para escritorio no. Luego hay
hay alguna cosa como las tabletas Wacom, he visto que hay gente que ha tenido problemas con las VPNs, juegos con anti-cheating como Fortnite, Destiny, Apex, que necesitas un software que te haga cosas en el PC, pues esto no funciona porque no funciona con ARM y directamente lo bloquea. Y otra cosa que sí que puede ser un problema, ¿vale? Es si tú trabajas para una empresa y en tu empresa usan un software que sea muy antiguo o que esté hecho para, bueno, el típico este que corre en Windows, que es desarrollo propio y tal, y un ERP, yo que sé, un SAP o lo que sea, pues puede ser que no te funcione. Por el resto, la verdad que, quitando la diferencia de rendimiento, sobre todo en esos programas que os he dicho, he podido hacer prácticamente todo. Pero bueno, después de ver todo esto, ahora viene un factor muy decisivo, ¿no? Y es el precio. ¿Cuánto vale cada uno de estos portátiles? Apple ya sabéis que es muy famosa por ser muy cara, así que ¿qué tan caro será un MacBook Air de 13 pulgadas con un M4? Pues 1.200 euros. Es verdad que existen portátiles Windows potentes por 700 euros y mucha gente se indigna al escuchar estos precios, pero bueno, estamos hablando de portátiles de plástico, que no son tan finos, no tienen el audio del Mac, no tienen la pantalla del Mac, no tienen la duración de batería del Mac, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuánto cuesta el A14? La versión buena, la que tiene el Snapdragon X Elite, llega a los 1.500 euros. 1.500 euros. Mientras que la más barata, con el X Plus, pues vale más o menos lo mismo que esta, ¿vale? 1.200 euros. Igual que el MacBook. Con la única ventaja de que tiene el doble de RAM, ¿vale? Esta tiene 32 GB de RAM, esta tiene 16. Y aquí, tened en cuenta de que estamos hablando del MacBook Air más barato de todos. O sea, existen MacBook Airs donde puedes mejorar un poco la gráfica, o si te vas directamente al Pro, puedes mejorar el procesador. Por lo cual, como dato curioso, el mejor Snapdragon no llega al rendimiento del peor M4 de Apple. Y este es el portátil más barato que vende Apple por 1.200 euros, a menos que le quieras mejorar la RAM. O sea, si quieres subir a 32 GB de RAM, como este A14 de aquí, tienes que pagar 500 euros extra. Pero bueno, ya sabéis, esta es la historia de siempre, ¿no? Que Apple, con los upgrades, no tiene ningún tipo de sentido los precios que ponen. Y ya veis, por todas estas cosas, la cuota de adopción de mercado de Snapdragon pues es muy baja de momento. Tienen mucho potencial, pero no están al nivel todavía de los procesadores de Apple. No llegan a la potencia ni siquiera del portátil más básico y son un poco caros, la verdad, ¿vale? 1.200, 1.500 euros por esto me parece un poco caro. Pero sí que es verdad que, por otro lado, tienen la mejor duración de batería que existe en el mundo de Windows y además vas a poder mantener un rendimiento bastante bueno a pesar de estar en batería y manteniendo la vida útil de esa batería. Cosa que con un portátil Intel o AMD a día de hoy no puedes hacer. O sí puedes hacer. Bueno, pues esto lo veremos en otro vídeo muy pronto, en el que hablaremos de la última generación de AMD, que también es bastante impresionante. Y de hecho podría plantarle muy buena cara a este también. ¿Me cambio o no me cambio? Bueno, yo personalmente sí me voy a cambiar, ¿vale? Porque creo que para lo que yo quiero hacer me va bien, no tengo ningún problema, no hay nada que haya hecho que haya dicho, hostia, esto no lo puedo hacer en este portátil, y en el Mac sí puedo. Y sí que me ha gustado usar Windows. Estoy hasta los cojones de utilizar Mac y me alegra pues poder volver a Windows, pero lo haré de momento a forma de prueba, ¿vale? A ver si encuentro algo raro y también os lo estaré contando. Sobre todo os lo estaré contando en Instagram, ¿vale? Porque no voy a hacer un vídeo en YouTube para esto, ¿vale? Pero sobre todo, si queréis saber y enteraros de mi día a día y de lo que voy descubriendo de estos portátiles y de un montón de productos tecnológicos, estaré haciendo updates en Instagram y os estaré contando un poco más cómo me va, cómo me funciona y si tengo algún tipo de problema, ¿vale? De momento, pues esto ha servido para yo decidirme, pero también para vosotros enteraros un poco de qué va todo el tema de Snapdragon, si vale la pena, cómo está la cosa, qué es lo que han hecho. ¿Ha sido una decepción? Pues sí, en parte sí, pero por otro lado también está muy bien porque la duración de batería es muy buena y yo me lo compraría. Y en este momento aprovecho para recordaros que estamos sorteando una RTX 5080 en este canal cada mes. Cada mes del año se sortea una 5080, así que asegúrate de apuntarte al sorteo. El sorteo es solo para Europa, pero de todos modos en Latinoamérica también estaremos sorteando 3 claves de juegos. Tienes abajo en la descripción el enlace para apuntarte, es un Google Forms, es bastante fácil, así que nada, buena suerte. Y poco más, si os ha gustado este vídeo ya sabéis, dejadme un manito para arriba, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo.